muy buenos días. Es un honor y un placer estar con ustedes hoy en este congreso del CIMO. Agradezco muchísimo al doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma por la gentil invitación para estar aquí con ustedes. Es un honor para mí. Hablaremos a continuación en las siguientes 45 minutos, una hora, sobre obesidad, adiposidad y síndrome metabólico en la adolescencia. No tengo conflictos de intereses que declarar para esta presentación. Este es un índice para que nos permita saber qué es lo que vamos a ver. Hablaremos de la epidemiología de obesidad infantil, luego hablaremos de los factores genéticos que predisponen a obesidad, el síndrome metabólico, luego hablaremos de las enfermedades individuales, complicaciones individuales de la obesidad como enfermedad cardiovascular, apnea obstructiva, enfermedades renales, etcétera, y concluiremos con el tratamiento farmacológico y quirúrgico. Hay que entender que se define la obesidad en pediatría como obesidad extrema cuando tienen un índice de masa corporal más de 35 o 1.2 veces arriba de la percentila 95 o cuando entran en la percentila 99. El paciente se define como obeso cuando el índice de masa corporal es de más de 30 o bien arriba de la percentila 95 o sobrepeso cuando el índice de masa corporal está arriba de la percentila 85. Quiero hacer un énfasis en pediatría se tiende a no ver de manera cautelosa al paciente con obesidad y se pierde todo por las percentilas. Yo tengo pacientes que tienen índice de masa corporal de más de 30. Son niños que tienen 12 años de edad. No pueden tener un índice de masa corporal de más de 30. Entonces hay que ver también cuál es el valor absoluto que tiene el índice de masa corporal. Y obviamente, bueno, entonces son las curvas de crecimiento que tenemos actualmente, que yo creo que se siguen adaptando de manera muy apropiada. Sin embargo, la población ha tendido a crecer y no queremos que se empiece a normalizar la obesidad y el sobrepeso y por ende tenemos que vigilar las percentilas que estén cercanas a la percentila 50. Un tercio de niños y adolescentes son obesos en los Estados Unidos y se ha triplicado la obesidad en los pasados 30, 40 años y se ha cuadruplicado en la población pediátrica. Y hay que entender que actualmente la prevalencia es casi ya del 20%. Es altísimo y eso es un inconveniente porque esto se traslada, y como vamos a ver subsecuentemente, al incremento en la prevalencia de obesidad en el paciente adulto. Básicamente, 1 de cada 5 niños en los Estados Unidos tienen obesidad. Y vemos cómo a lo largo de las décadas pasadas ha habido un incremento en la prevalencia de obesidad en la población adulta, que es un poco más pronunciado que el incremento en la población pediátrica. Sin embargo, vemos cómo ha habido un consistente aumento en la prevalencia de obesidad en estos. Y más aún, lo que es un poco triste es ver que la prevalencia ocurre con mayor proporción en los pacientes hispanos, asimismo como en los pacientes de raza negra. Vemos cómo estos se comparan con su proporción en los pacientes blancos o asiáticos. Y esto, bueno, tiene obviamente factores socioculturales, pero también factores genéticos muy relevantes. Y la comorbilidad que se asocia a la misma va a tener también una mayor expresión fenotípica en esta población. El estrato socioeconómico tiene un factor influyente muy importante. En los Estados Unidos, ese estrato socioeconómico bajo es donde la prevalencia de obesidad tiene mayor proporción, principalmente en los estados del sur. Y vemos cómo en el estudio Bogaluz en Luisiana, vieron que el sobrepeso incrementó de 14 a casi el 50% y la obesidad 6 veces más o 5 veces más en comparación con el inicio del estudio. Y bueno, cuando vemos el grado educativo, entre menor es el grado educativo de los padres, es decir, pongo aquí el indicador. Cuando hay mayor prevalencia de obesidad, cuando no hay el grado educativo de bachillerato,
y obviamente a mayor nivel educativo, menor es la prevalencia de obesidad en los niños. Ahora, también otros factores han visto que la obesidad preembarazo ha aumentado y obviamente la ganancia ponderal rápida en el lactante lleva a un incremento en la grasa subcutánea. Esto disminuye cuando se lleva a cabo lactancia exclusiva. Por eso es muy importante promover la lactancia exclusiva porque va a disminuir a largo plazo la resistencia a la insulina y el desarrollo de obesidad en los pacientes. Y bueno, y vemos cómo la adiposidad neonatal, bueno, va a tener una proporción desde el punto de vista de índice de masa corporal predecido a largo plazo. Bueno, la obesidad van a tener muchos factores multidimensionales, van a ser factores, como hemos visto, genéticos, pero vamos a ver también que hay factores socioeconómicos. Hemos visto que la educación de los padres influye, las áreas con menor nivel socioeconómico tienen mayor prevalencia de obesidad, y esto obviamente va a tener un impacto por los factores comunitarios, como la educación, el tipo de casa-habitación, etcétera. Y bueno, la comida alta en calorías, lo que se llama como comida rápida, es más barata que frutas y vegetales, al menos en este país. Y ha habido un incremento notable en el uso de endulzantes derivados del maíz, así como de bebidas azucaradas. El sedentarismo, aun cuando mucha gente lo batalla como un factor predisponente de obesidad, es un factor predisponente de obesidad. La menor exposición al sol se relaciona con una deficiencia de vitamina D, es un factor que puede ser asociado. Y obviamente hemos visto que en México el impuesto a los refrescos disminuyó el consumo casi un 10%. Y bueno, pues vemos la teoría del desarrollo. Los pacientes que tienen un bajo peso al nacer tienden a desarrollar a largo plazo resistencia a la insulina. El uso de algunos medicamentos como esteroides, medicamentos psiquiátricos, incrementan el riesgo del desarrollo de obesidad. Y vemos aquí en esta tabla cómo hay algunos medicamentos que van a tener efectos en la resistencia a la insulina y cómo se recomiendan algunas alternativas a los mismos. Cuando vemos a los edulcorantes, no van a tener una contribución importante en la pérdida ponderal a largo plazo. Y de hecho, en el estudio de San Antonio, hubo un incremento en el peso de los pacientes. Y en el estudio de las enfermeras del Nurse Health Study, vieron que el uso de 2 refrescos de dieta al día aumentaban el riesgo de enfermedad renal y enfermedad coronaria cuando se comparaba con un refresco de dieta al mes. Y bueno, las consecuencias van a ver, básicamente se ha duplicado los gastos asociados con toda la comorbilidad asociada a obesidad y al desarrollo de las comorbilidades per se, como hígado graso, diabetes, hiperlipidemia, apnea de sueño, etcétera, los cuales per se van a tener otras consecuencias, un impacto socioeconómico muy importante. Y obviamente los pacientes que tienen prediabetes, que ocurre en un 18% de los adolescentes en Estados Unidos, aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular en la adultez 37%. De algunas iniciativas gubernamentales, hace 8 años o más de 8 años, bueno, pues tenían la intención de disminuir la obesidad del 17 al 5% para el 2030, y obviamente sin entrar en muchas controversias, esa no fue una prioridad en el gobierno anterior. Este es el estadio de los Indios de Cleveland, ahora se llaman los Guardianes de Cleveland, se les cambió el nombre. Y bueno, cuando vemos algunos factores genéticos, voy a mencionar nada más algunos síndromes que tienen obesidad como una de sus manifestaciones fenotípicas. Y bueno, hay que entender que estos son síndromes genéticos como osteodistrofia hereditaria de Albright, la enfermedad de Alström, la enfermedad de Bardet-Biedl, el Beckwith-Wiedemann, la enfermedad de Carpenter, síndrome de Cohen. El más clásico es el síndrome de Prader-Willi, y bueno, la mayoría de estos van a tener retraso psicomotor. Hay deficiencias hormonales específicas genéticas muy particulares como la deficiencia de leptina o del receptor de leptina,
la deficiencia de propiomelanocortina, la prohormona convertasa o insuficiencia del receptor 4 de melanocortina, que eso van a tener un efecto de resistencia a la insulina y va a haber una resistencia a la leptina, van a tener resistencia a la grelina, y lo que va a suceder es que van a tener un mayor apetito y van a tener aumento también la densidad ósea. Y bueno, hay un montón de mutaciones, múltiples mutaciones que van a tener ciertos genes candidatos. Hay que tener creatividad en buscar esto. Entonces requiere mucho dinero y mucha inversión. O sea, esto no es nada más que son factores socioeconómicos, sino que hay factores genéticos muy puntuales. Y esta tabla me gusta porque básicamente muestra generalmente cuando hay un abordaje al paciente y el paciente tiene trastorno en el desarrollo, bueno, hay que hacer estudios de cariotipo, metilación del DNA. Si están positivos, bueno, ahí se considera el síndrome Prader-Willi. Si están negativos, se busca, hay expresión fenotípica de distrofia retiniana, fotofobia, nistagmo. Si hay, bueno, se considera Bardet-Biedl, Alström, deficiencia de TV. Si es negativo, bueno, se puede considerar otras cosas como osteodistrofia hereditaria de Albright o los otros síndromes, perdón. Si no hay desarrollo o si no hay déficit en el desarrollo cognitivo, bueno, se miden los niveles de leptina, de insulina y de proinsulina, y bueno, y si vemos que hay deficiencia de los mismos, bueno, la deficiencia de leptina o de deficiencia de proconvertasa succinilquexina 1, si estos son negativos, bueno, se usan estudios moleculares. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer un abordaje secuencial de los pacientes basados en el fenotipo, empezar a buscar ya defectos genéticos particulares. Y bueno, si encontramos esto, probablemente en algunos casos no va a haber necesariamente un tratamiento que se empiezan a encontrar, pero podemos hacer un abordaje más intensivo en el manejo dietético, en el manejo farmacológico para disminuir la resistencia a la insulina. Este es el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y bueno, el síndrome metabólico va a tener en niños una definición muy similar al que hay en los adultos. Hay obesidad, hipertrigliceridemia, disminución de HDL, hipertensión e hiperglicemia. Y vemos cómo en los pacientes que tienen mayor grado de obesidad, hay una mayor expresión de hormonas inflamatorias, van a tener proteína C reactiva altamente sensible o de interleucina 6. Y bueno, y vemos cómo las citoquinas o las adiponectinas que van a tener, adipoquinas, perdón, que van a tener un efecto benéfico, como la adiponectina. La adiponectina es la adipoquina buena, la adipoquina que va a tener disminución en la resistencia a la insulina, disminución en el estrés oxidativo y un efecto antiinflamatorio. Esta es la que se tienen que memorizar, la adiponectina y la adipoquina buena. Esta disminuye en la obesidad. La leptina, que va a tener un efecto de mayor saciedad, pero también tiene un efecto proinflamatorio, tiende a aumentar en la obesidad. ¿Por qué? Porque aun cuando se está produciendo, hay una resistencia a la misma a nivel hipotalámico. Y otras como la resistina, que aumenta la resistencia a la insulina, tiende a aumentar. Y también, obviamente, como hemos mencionado, aumenta la proteína C reactiva altamente sensible, factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6. Y bueno, pues esta inflamación sucede también porque va a llevar a inflamación a nivel endotelial, y obviamente como factor de aterosclerosis hay inflamación en la placa de ateroma, y la inflamación en el endotelio lleva a una mayor expresión de estas citoquinas, que obviamente conllevan a mayor inflamación subsecuente, mayor resistencia a la insulina, hay una disfunción en el tejido subcutáneo, tejido adiposo subcutáneo, y obviamente conlleva a una mayor resistencia a la insulina. Entonces es un círculo vicioso que lleva al desarrollo de enfermedad cardiovascular, aterosclerosis acelerada y diabetes.
Esta tabla es maravillosa. Este es un artículo publicado en enero del 2021 y vemos cómo en los pacientes cuando hay una disminución en los niveles energéticos, bueno, va a haber una respuesta orexigénica a nivel de hipotálamo, una expresión en la grelina que va a llevar a una expresión en el apetito. Y vemos cuando hay un exceso de energía, bueno, va a haber una respuesta anorexigénica, una respuesta de saciedad, y bueno, pues hay un incremento en el péptido tipo glucagón, y va a haber una expresión en el péptido Y, en la oxintomodulina, y vemos cómo va a haber un balance en estas hormonas. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Como hemos mencionado, en los pacientes con obesidad va a haber una resistencia, la inflamación lleva a una resistencia a la leptina, y vemos, bueno, como la grelina que tiende a ser orexigénica, bueno, va a haber un incremento en la misma. Entonces, a veces el paciente que tiene un estómago más grande tiene mayor producción de grelina y no va a haber una saciedad temprana. Y bueno, ¿qué sucede cuando el paciente tiene pérdida de peso y aumenta su actividad física? Bueno, incrementa su adipoquina buena, incrementa la adiponectina, se disminuye la resistina y esto va a disminuir la resistencia a la insulina. Y obviamente, cuando hay pérdida de peso y hay actividad física, bueno, va a haber un efecto antiinflamatorio que va a tener, obviamente, a disminuir la resistencia a la insulina. Y el efecto antiinflamatorio va a afectar también, va a haber una disminución en la hipertrofia y la hiperplasia de las células de grasa, de los adipocitos, y obviamente esto va a llevar también a menor inflamación. Y obviamente, bueno, pues la disfunción de adipocito que va a tener aumento en la leptina, bueno, esto va a disminuir con la actividad física. Vemos cómo hay muchos efectos en los cuales la pérdida de peso y actividad física van a disminuir la resistencia a la insulina y van a disminuir la resistencia a la leptina. Hay diferentes maneras de medir la resistencia a la insulina. Realmente no tiene un valor clínico tan importante. Es simplemente hay que entender que está sucediendo. Si se va a hacer estudios metabólicos complejos, bueno, se puede usar. Cuando yo hice mi servicio social en nutrición, en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, en 1998, básicamente hacíamos el síndrome del modelo mínimo. Y bueno, y hacíamos también relación de glucosa-insulina en ayuno. O sea, se siguen usando, los modelos no han cambiado, tienen décadas de usarse. Realmente nada más hay que entender que la resistencia a la insulina es algo que sucede. Se pueden también medir niveles de insulina en ayuno y se van a estar muy elevados. Y bueno, pues vemos que los pacientes que tienen elevación de insulina en ayuno, la prevalencia de intolerancia a la glucosa es hasta el 13% y de diabetes hasta el 2% en niños y adolescentes con obesidad. Y bueno, pues vemos como en estos pacientes que tienen la curva de tolerancia a la glucosa es anormal, bueno, van a haber una mayor resistencia a la insulina en estos pacientes. Y obviamente también un incremento en el valor de triglicéridos de los pacientes. Entonces, vemos como hay mayor resistencia a la insulina, mayor hipertrigliceridemia. Bueno, eso es como ya es un poquito sentido común, pero es con más evidencia en estudios en poblaciones grandes. Y bueno, los estudios poblacionales han mostrado que a nivel longitudinal hay desarrollo de diabetes en la edad adulta hasta 5 veces más en comparación con los pacientes no obesos. Y el estudio SEARCH que hizo un estudio multidisciplinario en múltiples centros de Estados Unidos, vio que haya mayor prevalencia en las minorías étnicas, principalmente afroamericanos y nativos americanos e hispanos. Y bueno, interesantemente en pacientes con obesidad y con diabetes tipo 2, 21% tenían evidencia de autoinmunidad con anticuerpos anticarboxilasa de ácido glutámico 65 positivos. Y en un 10% en el Fear Today mostró que
10% de los pacientes con obesidad, con diabetes tipo 2, tenían anticuerpos contra islotes de Langerhans. Es muy interesante porque estamos viendo cómo hay fenómenos genéticos que suceden principalmente o reconocidos principalmente en la diabetes tipo 1, que también suceden en los pacientes con diabetes tipo 2. Entonces nos empieza a abrir una perspectiva para el tratamiento de diabetes que es mucho más complicada de lo que habíamos pensado inicialmente. Y bueno, ¿qué pasa con estos pacientes? Bueno, van a desarrollar acantosis nigricans, que tiene una proporción longitudinal con el incremento de peso, y esto está relacionado, ¿por qué? Porque hay mayor expresión de factores de crecimiento, lleva a la presencia de papilomatosis dérmica e hiperkeratosis, y obviamente acantosis. Bueno, el escrutinio para diabetes en niños y adolescentes se hacen en los pacientes que tienen obesidad, sobrepeso u obesidad, además de historia de diabetes gestacional en la madre, historias de diabetes en primera o segunda generación, las minorías étnicas, signos clínicos de resistencia a la insulina, y que comienza a la edad de 10 años o al inicio de la pubertad con un monitoreo cada 3 años. Otro de los factores que pueden suceder con los pacientes con obesidad es el desarrollo de ovarios poliquísticos e infertilidad, y esto va a ser manifestado por fenómenos de hiperandrogenismo y de resistencia a la insulina. Y obviamente lo más importante es la enfermedad cardiovascular asociada a los mismos. Eso es lo más importante que hay que entender. Y obviamente, bueno, con el fenómeno de fertilidad en pacientes jóvenes. Y cuando vemos en los pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquísticos y la relación de enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, vemos que hay un aumento de 2 veces en comparación con los pacientes que no tienen síndrome de ovarios poliquísticos. Es muy importante entender que los ovarios poliquísticos per se, mucho más que el hirsutismo, mucho más que la infertilidad, es la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular que aumenta 2 veces más en contraparte con los pacientes que no tienen ovarios poliquísticos. Y obviamente a nivel hepático, bueno, el hígado graso va a variar desde esteatosis asintomática hasta el desarrollo de cirrosis, que tiene una expresión fenotípica muy agresiva, y los pacientes con cirrosis por hígado graso que yo he visto en este hospital, a veces hasta la expresión fenotípica es mucho más severa que los pacientes con cirrosis por otras causas, sea alcoholismo o virus de hepatitis C. Y es probablemente por el fenómeno inflamatorio subyacente que hay. Bueno, el hígado graso sucede hasta en 3% de niños normales, pero en 77% de niños obesos. En autopsia, por autopsia, sucede en 9.6% de la población, y en estos 38% de estos pacientes tenían obesidad, y los pacientes hispanos en esta población que con autopsia eran 5 veces más en comparación con afroamericanos. Entonces, es importante que en la población hispana haya alerta y estemos vigilantes al impacto de la obesidad a nivel del hígado. Y bueno, cuando vemos que en los pacientes que tienen ingesta de bebidas alcohólicas, aumenta notablemente la prevalencia de los mismos. Y bueno, el síndrome metabólico, a mayor fracción grasa en el hígado, cuando vemos la fracción grasa mayor, una mayor fracción grasa va a haber una menor adiponectina. Recuerden, la adiponectina es la adipoquina buena. Va a haber menor adiponectina, hay una menor sensibilidad a la insulina, hay una mayor grasa visceral y hay mayor hipertrigliceridemia. Y bueno, el diagnóstico se ve obviamente la presencia de obesidad, cuando hay elevación de la LT 2 veces más, vemos que no hay otros factores que pueden llevar a la transaminitis, ahí se usa la palabra transaminitis, vemos y obviamente se recomienda por la Asociación Americana de Gastroenterología que se haya pérdida de peso, ejercicio y dieta y se monitorice la ALT. Si la ALT sigue elevada, se recomienda una biopsia y no hay evidencia para dar ningún tipo de medicamento.
El estándar de oro es con biopsia, sin embargo, la resonancia magnética con la ecografía se puede utilizar para el estudio de los mismos. Aquí tenemos una vista de la ciudad de Cleveland. Este es el estadio de los Cafés de Cleveland. Aquí tienen la casa del rock and roll, Salón de la Fama. Este es el Museo de Ciencias. Esta es la torre del Banco Key, la Banco Llave. Y bueno, en cuanto a enfermedades cardiovasculares y obesidad, la hipertensión tiene una prevalencia de 3.5% en adolescentes, sin embargo, esta aumenta 3 veces más en los pacientes con índice de masa cardíaca, índice de masa corporal de más de 95%. Y vemos cómo los pacientes que tienen obesidad extrema aumenta 5 veces más el riesgo de hipertensión. Y bueno, esta es una diapositiva muy interesante porque muestra el tratamiento, pero básicamente la relación con la fisiopatología y un tratamiento para abordar la fisiopatología. Vemos como el paciente con obesidad hay una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, hay un aumento en el estrés oxidativo y a lo que hemos hablado, inflamación y disfunción endotelial. Esto lleva a aterosclerosis, vasoconstricción y trombosis, daño vascular. El eje de renina-angiotensina-aldosterona lleva a una vasoconstricción glomerular eferente. Y obviamente hay un daño estructural renal, hay, como hemos visto, hay desarrollo de esclerosis focal y segmentaria, lleva a retención de sodio y de líquido, la hiperinsulinemia, la hiperlactinemia, lleva a una activación del sistema nervioso simpático, mayor hipertensión, mayor vasoconstricción, es un círculo vicioso y vemos cómo diferentes tipos de agentes pueden utilizarse para el manejo de los mismos. Y vemos cómo en los pacientes que tienen obesidad, bueno, hay un mayor riesgo de hipertensión, especialmente en la población hispana, y esto es muy importante, especialmente en los pacientes de sexo masculino. Pacientes varones hispanos tienen un mayor riesgo, 23% más riesgo de hipertensión en su contraparte, pacientes de raza negra y raza blanca. Y bueno, cuando vemos en estos pacientes, que vemos el incremento en la circunferencia abdominal, el incremento en la masa cardíaca, bueno, los pacientes con obesidad, esto es peso sano, riesgo de obesidad, va a haber un incremento proporcional en la masa cardíaca, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, va a haber un incremento en la grasa abdominal, un incremento en la grasa subcutánea. Bueno, vamos a ver que el aumento en la grasa subcutánea y abdominal aumenta la hipertensión de 2 a 3 veces por cada categoría que aumenta. Hay mayor natriuresis y hay mayor hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es importante entender las implicaciones cardiovasculares a largo plazo, porque obviamente la enfermedad coronaria, bueno, va a llevar a una disfunción sistólica, pero la hipertrofia ventricular primero va a llevar a puede llevar a una falla cardíaca con fracción de expulsión preservada, o una disfunción diastólica, se conoció anteriormente. Y obviamente vemos que a mayor grasa corporal hay incremento en los niveles de colesterol total, de triglicéridos, los niveles bajos de HDL, la proporción o la prevalencia de niveles bajos de HDL va a aumentar, y va a haber un aumento en los niveles de LDL. Bueno, siempre que se evalúa la hiperlipidemia, tenemos que descartar todas las otras causas, como causas exógenas, como el alcohol, como medicamentos, como la isotretinoína, que se utiliza para el acné, que también puede causar pseudotumor cerebri, causas endócrinas como hiperglicemia, causas renales como síndrome nefrótico, causas infecciosas como el HIV, colestasis, etcétera. Cuando se descartan todas estas, se puede considerar la hiperlipidemia como la hiperlipidemia primaria. Y obviamente, bueno, el escrutinio de universal se puede empezar de los 9 a los 11 años, y los pacientes con alto riesgo van a ser los pacientes con diabetes, con enfermedad renal crónica, pacientes con trasplante, pacientes con enfermedad de Kawasaki que tienen aneurismas coronarios. Después de los 17 años, se recomienda también el escrutinio universal con los siguientes factores de riesgo que ya he mencionado. Ahora, hay controversias, los servicios de prevención de salud de los Estados Unidos
recomiendan que los pacientes adolescentes menores de 20 años no hay una recomendación per se. Y bueno, el problema de esto es que mucha gente lo toma de manera literal y dice, bueno, es medicina de alto valor, no debo de hacer un escrutinio. Probablemente yo me adheriría a las guías de la Asociación Americana de Pediatría, que es al menos medir el colesterol total en esta población. Mi problema es que el colesterol total puede no ser representativo de la hiperlipidemia que el paciente tenga. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? ¿Qué es lo que yo sugiero en los pacientes con índice de masa corporal más del 95%? Hacer la glucosa en ayuna con insulina sérica en ayuna. Hacer un perfil de lípidos completo, hacer una prueba de función hepática completa, especialmente porque queremos ver colestasis y medir la ALT solamente no nos va a permitir ver la colestasis. Hacer una química sanguínea de 6 elementos y hacer la microalbúmina para ver el impacto en el daño renal. Y bueno, cuando vemos los niveles cardiovasculares, cuando vemos la comparación, el grupo 1 es el pacientes normales y el grupo 2 es el paciente que tiene índice corporal más del 85% en infancia, pero que no es obeso en el adulto. No hay cambios relativos en el desarrollo de riesgo cardiovascular. Sin embargo, el riesgo cardiovascular va a aumentar en el paciente que tiene obesidad en la adultez o en el paciente que tiene obesidad en la adultez, aun cuando haya tenido índice normal de masa corporal normal en la infancia, tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Hay que entender que ahora el paciente que tiene índice de masa corporal alto en la infancia, pero es un adulto que no es obeso, eso básicamente se cura el riesgo. O sea, si el paciente pierde el peso, básicamente y llega como adulto sin obesidad, disminuye notablemente el riesgo de enfermedad cardiovascular severa a largo plazo. El secreto es que a estos pacientes los tenemos que identificar y manejar agresivamente para que cuando lleguen a la adultez haya un cambio en su régimen, un cambio en su actividad física y puedan mantener un peso normal, porque así vamos a evitar las complicaciones cardiovasculares a largo plazo. Y bueno, vemos que el índice de masa corporal en estos pacientes, al ir aumentando, bueno, va a haber un desarrollo en la enfermedad cardiovascular en el adulto. Sin embargo, bueno, vemos aquí que la normalización de los mismos, cuando comparamos a los grupos, el paciente que tiene, bueno, aquí estamos viendo índice de masa corporal más de 95, y aquí estamos viendo el que tiene que fue obesos de niños y obesos de adultos, y aquí vemos el que fue normal de infancia pero que tiene obesidad en la adultez. O sea, la importancia con esto es que si el paciente normaliza el peso, puede tener normalización en el riesgo de enfermedad coronaria. Estos son pacientes que se estudian a largo plazo y que tenían un incremento en el índice de masa corporal y tenían una mayor prevalencia de obesidad, de enfermedad cardiovascular, sin embargo, sin normalización del índice de masa corporal. También, cuando vemos que el paciente que tiene un índice de masa corporal con la cuartila más alta durante la adolescencia, van a ser los que van a tener el riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular más alto. Cuando vemos la cuartila en la adolescencia más alta, va a tener mayor, y que tiene la cuartila más alta en la adultez, y mayor riesgo de diabetes. Lo mismo la cuartila más alta de peso en la adolescencia junto con la adultez va a tener mayor riesgo en el desarrollo de enfermedad coronaria a largo plazo. Es mucho sentido común, pero aquí les estoy mostrando la evidencia en poblaciones grandes. Esta es la ciudad de la Torre o Tower City. Y bueno, vemos como los pacientes con obesidad, bueno, va a haber desarrollo de apnea de sueño por un fenómeno anatómico, pero también un incremento en el riesgo de síndrome de apnea obstructiva de sueño central. Y hay múltiples patologías que van a llevar a, bueno, aquí vemos los fenómenos clínicos de la apnea de sueño, y obviamente algunas cosas puede ser la intranquilidad del sueño, pero también en pacientes que tienen trastornos conductuales, hiperactividad, agresividad
pacientes que tienen enuresis. A veces la enuresis puede ser una manifestación de apnea de sueño. Y bueno, hay múltiples enfermedades genéticas que pueden estar que se correlacionan, como el Prader-Willi, los pacientes que tienen trisomía del 21, pacientes con parálisis cerebral, etcétera, tienen apnea de sueño. Las consecuencias de la misma son hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, la obstrucción de la vía aérea. Esto lleva a un desarrollo de enfermedad inflamatoria con disfunción endotelial, resistencia a la insulina, y volvemos a lo mismo, el mismo fenómeno que sucede por la obesidad per se, también se magnifica en los pacientes que tienen apnea de sueño. Ya había yo mencionado de la esclerosis focal y segmentaria. Bueno, esto es secundario al estrés oxidativo y a la inflamación. También habíamos visto cómo en hipertensión hay una mayor presión de angiotensina aldosterona con vasoconstricción eferente, y obviamente lleva a los cambios cambios vasculares a nivel renal con vasoconstricción intrarrenal. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando los pacientes tienen a la hiperfiltración, tienen incremento en la natriuresis, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Tratar de disminuir el peso. ¿Por qué? Porque hay reversibilidad de la proteinuria en estos pacientes. Hay que entender, cuando vemos la falla renal, no solo la severidad, pero la progresión de la misma, y vemos que esto es un tren y esto es un acantilado, y el acantilado es cuando ya llegamos a diálisis, la velocidad con la que este tren va es la proteinuria. Si controlamos la proteinuria, disminuimos la velocidad de progreso de la falla renal. Si disminuimos la diabetes, disminuimos la obesidad, se trata la hipertensión, se revierte la apnea de sueño, disminuye la vasoconstricción a nivel renal, se disminuye obviamente la progresión y la distancia que hay, se aumenta la distancia diaria. Hay que cambiar esos factores de riesgo para evitar el desarrollo de enfermedad renal crónica, grado 3 y 4, y obviamente enfermedad renal de final con diálisis en la edad adulta. Edad adulta temprana, tengo pacientes con diálisis que empiezan a los 30, 35 años, que tienen ya diabetes por 15, 20 años, que además con obesidad muy importante, especialmente en los Estados Unidos, obesidades con índice de masa corporal de 70, de 80, 90, es muy impactante, y podemos evitar la diálisis, podemos evitar todo tratando la proteinuria de manera temprana, tratando la hiperfiltración, como con la baja de peso principalmente. Y obviamente había mencionado que hiperlipidemia, la asociación con isotretinoína, la isotretinoína también puede causar pseudotumor cerebri, la obesidad per se está relacionada con pseudotumor cerebri, sucede en el 50% de los pacientes que tienen pseudotumor cerebri, tienen obesidad. Y bueno, obviamente la pérdida ponderal de los pacientes del 10% tiende a disminuir las manifestaciones clínicas del mismo. 10% de pérdida ponderal disminuye las manifestaciones clínicas del pseudotumor cerebral. Y bueno, obviamente nuestro esqueleto está diseñado para sostener un peso. El exceso de peso en el esqueleto lleva a un impacto en las articulaciones, a un impacto en el desarrollo óseo, y bueno, ahí enfermedades musculoesqueléticas asociadas con obesidad, como la enfermedad de Blount, el desplazamiento de la epífisis de la cabeza femoral, fracturas por estrés, y obviamente la deficiencia por vitamina D, bueno, puede aumentar el riesgo de fracturas por estrés. Y bueno, cuando llegamos al tratamiento de los pacientes, este es un estudio en adolescentes de 10 a 14 años durante 5 meses, en el que vemos como el estudio multimodal con deporte, psicoterapia y nutrición, bueno, tiene un impacto en la disminución de resistencia a la insulina y enfermedad inflamatoria. Now, cuando vemos la comparación entre la persona que no está entrenada para manejar obesidad comparado con la persona que está entrenada de manera profesionalmente para manejar la obesidad,
hay una mayor eficacia en el tratamiento de la obesidad con la gente que está entrenada para manejar obesidad. Eso es muy importante. Y obviamente entender que a diferencia, los beneficios tienden a ser relativamente modestos con una recuperación del peso a largo plazo. Y vemos como el impacto por cada disminución de una unidad de masa corporal disminuye la presión sistólica, disminuye los triglicéridos alrededor de 1.25 a 1.5. Por cada kilo que se pierde, aumenta el HDL alrededor de 0.5 y disminuyen los triglicéridos 2.84. Estos son probablemente efectos muy modestos que se vieron en este estudio, pero probablemente sean un poco más lo que yo he visto. Sin embargo, lo importante es la correlación entre la pérdida de peso con los efectos benéficos que tienen en los marcadores que estamos viendo de impacto de la obesidad. Y bueno, el tratamiento farmacológico se puede considerar, se debe de considerar, especialmente cuando hay falla del manejo intensivo de cambios dietéticos. Hay que entender también que hay enfermedades, ya les mencioné al principio, una tabla con múltiples mutaciones, no las van a resolver con dieta y ejercicio. Se necesita terapia génica que no hay en estos momentos. Y el tratamiento farmacológico tiene un factor importante en el manejo de estos pacientes. Ahora, si el índice de masa corporal no funciona, no disminuye notablemente, se pueden descontinuar los mismos después de la máxima dosis de los mismos por 12 semanas. Bueno, hay una variedad de los mismos, yo no tengo ninguna predisposición por ninguno en particular, y van a tener ciertos efectos anorexigénicos centrales, van a tener efectos de malabsorción, aumento en la sensibilidad a la insulina. Hay otros, por ejemplo, la hormona de crecimiento que se utiliza en los pacientes con Prader-Willi o el octreótido en obesidad hipotalámica. Y vemos cómo, por ejemplo, si se hace un estudio de Orlistat, cómo hay una disminución en el índice de masa corporal, sin embargo, tienden a ganar el peso que tenían a largo plazo. Y bueno, y vemos cómo en los pacientes que tienen el uso de metformin, bueno, va a haber una disminución. Algunos de estos estudios muestran que hay disminución en la resistencia a la insulina, y otros estudios no muestran que haya un impacto significativo. Sin embargo, en general, el uso de metformin disminuye el peso en 3 kilos, aproximadamente 3 kilos, disminuye el índice de masa corporal alrededor de 2.7 unidades. El índice de masa, la glucosa, disminuye los niveles de glucosa alrededor de 4, niveles de insulina alrededor de 8, y hay efectos variables en los lípidos. El metformin es un medicamento con muchos efectos benéficos para el manejo de la obesidad. A un año disminuye el peso 2.5 kilos cuando hay un apego hasta el 94%. Sin embargo, tiene efectos adversos notables como la intolerancia gastrointestinal, disminuciones en los niveles séricos de vitamina B12 y la presencia de acidosis láctica. Cuando vemos una revisión sistemática, bueno, hay generalmente el metformin va a tener un mejor efecto en la disminución del peso en nuestros pacientes en comparación con el placebo, del 40%. En cirugía bariátrica, obviamente esto suena como descabellado. Cirugía bariátrica en niños. Bueno, número uno, si ustedes no tratan la obesidad en la infancia, que no está sucediendo, estos van a ser adultos obesos. Y el fracaso del tratamiento médico de la obesidad en adultos es notable. Muchos de estos pacientes requieren cirugía metabólica para el manejo de los mismos. Y no es mi intención entrar en controversia, simplemente mostrar ciertos datos de objetivos. Y la cirugía bariátrica es algo que se puede considerar en los niños, especialmente cuando tienen ya todas las comorbilidades asociadas a la obesidad. Se usa ya cuando tiene edad ósea que ha alcanzado el 95% de la talla. Sin embargo, van a ver cómo hay estudios que les voy a aprender que han estudiado cirugía metabólica en pacientes, inclusive en etapa prepuberal. La cirugía metabólica básicamente cura todos los efectos adversos de la obesidad.
es notable el impacto que tiene en la obesidad. Esta es una revisión en la revista de la Cleveland Clinic, y vemos como básicamente la mayoría, efectos notables hasta como la enfermedad, la estasis venosa, se resuelve casi el 95% de los pacientes. La enfermedad de manifestación hiperuricemia y gota se resuelve casi en el 80% de los pacientes. La calidad de vida se modifica de manera notable. Hay diferentes procedimientos, hay procedimientos restrictivos, hay procedimientos derivativos, hay procedimientos ahora endoscópicos. Los procedimientos restrictivos endoscópicos, que por ejemplo se usa con endoscopio, y básicamente lo que hace es que inutiliza una parte importante del estómago, una manga gástrica endoscópica que se usa, el balón gástrico. Y bueno, cuando vemos el estudio Teen Labs, vemos que los pacientes que tenían bypass gástrico versus gastrectomía, vemos como a largo plazo la manga gástrica cura básicamente la diabetes, la hiperlipidemia, la hipertensión 60%, enfermedad renal crónica el 100%, y cuando vemos comparado con la derivación, con el bypass, va a haber una menor malabsorción de los micronutrientes. Pero obviamente hay disminución en los niveles de ácido fólico, de B12, de vitamina D y de ferritina. Entonces, por ese concepto se sugiere la suplementación de ácido fólico, suplementación de niveles altos de vitamina B12, de vitamina D, se da calcio como citrato de calcio para mejorar su absorción. Obviamente, mientras se mantenga la suplementación, se puede prevenir la deficiencia de los mismos. Pero vemos cómo básicamente la manga gástrica en la estudio Teen Labs mostró un impacto notable en las comorbilidades de la obesidad. Y esta es una gráfica muy interesante del mismo grupo del doctor Al-Qahtani. Vamos a ver que este es un estudio muy grande que se hizo en Arabia Saudita, y vemos un estudio de una cohorte prospectiva del 2008 hasta el 2021, son 2.500 pacientes, interesantemente de 5 a 21 años de edad. Vemos que la mayoría de los pacientes, la mayor parte de estos eran pacientes de 7 a 10 años. Pero vemos como son pacientes que tienen edad prepuberal, en los cuales tenían un índice de masa corporal de 44. La base, y vemos como en estos pacientes a largo plazo hubo una disminución en el número de masa corporal. Y quiero regresar un poco. No, este no es el grupo de etario. Este es el grupo de 3 años de seguimiento, 6 años de seguimiento y 10 años de seguimiento. No es el grupo etario. Pero vemos como a 3 años de seguimiento, de 44 de masa corporal bajaban a 29, a 4 años a 30, a 10 años 31. Se tienden a ganar un poco de peso, pero se mantienen en niveles comparado con 44. Imagínense un niño de 15 años con índice de masa corporal de 44. Iba a seguir con esto 10 años, teniendo un índice de masa corporal de 31. El cambio es muy diferente en estos pacientes. Y obviamente una remisión de las comorbilidades de 74% de diabetes, 60% de dislipidemia y 64% de hipertensión. Este mismo grupo tiene esta gráfica, que es un estudio multimodal. Vemos cómo tienen obviamente el sistema de referencia, en el cual obviamente hay educación a la familia, hay un programa multidisciplinario de manejo médico con enfermera bariátrica, nutricionista, dietista, terapia de conductual, terapias físicas. Pues hay que entender las complicaciones musculoesqueléticas de la obesidad. Son pacientes que tienen una masa corporal grande, pero una masa muscular pobre. También eso confiere a la resistencia a la insulina. Necesitan terapia física para poder aumentar su capacidad muscular, su capacidad de movilidad. Obviamente, la evaluación por el endocrinólogo pediatra. Si el paciente sigue teniendo una masa corporal de más del 120% arriba de la presencia 95, se consideran
terapia endoscópica o terapia quirúrgica, y obviamente con estudio multimodal. Me gusta esta gráfica porque nos permite incluir inclusive la terapia física, la terapia psicológica, de la que nadie quiere hablar, el manejo por el endocrinólogo. Esto no es nada más el dietista, no es nada más el nutriólogo, no es nada más el pediatra, no es nada más el internista, es el endocrinólogo pediatra que tiene que estar involucrado, el psicólogo que tiene que estar involucrado, el nutriólogo clínico, la enfermera bariátrica. Eso requiere un manejo integral muy importante. La obesidad no es algo que una sola persona pueda manejar. Y obviamente el cirujano bariatra tiene un papel relevante sin perder. La cirugía bariátrica se hizo, el paciente tiene seguimiento por todos estos miembros del equipo. La cirugía no es la única cosa, se sigue el seguimiento longitudinal. Es muy importante. Y obviamente se dan los suplementos nutricionales, el citrato, como he visto, de calcio no carbonato, y obviamente la suplementación de vitamina B12 puede ser niveles de 500 a 1000 microgramos diariamente por vía oral, y se monitorizan los niveles. Si no están subiendo, se puede dar administración parenteral mensual. Este es el Severance Hall, donde toca la Orquesta Sinfónica de Cleveland. Con esto yo concluyo mi presentación. Este es mi correo electrónico, esta es mi cuenta de Twitter, @MedThisHost, donde tengo mucha discusión académica. Es un honor para mí haber estado con ustedes. Les agradezco mucho su paciencia, su gentileza y su hospitalidad. Les deseo que tengan muy felices fiestas y que tengan un muy próspero año 2022. Muchas gracias.